reemplazan o sustituyen los modelos que nosotros conocemos tradicionalmente para corporaciones. Aplicamos Porter, ¿cierto? Para corporaciones que ya tienen muchas definiciones, que tienen temas relativamente resueltos y donde la innovación juega un rol importante, pero el emprendimiento en una segunda derivada. Entonces este modelo lo vamos a ver ahora y les voy a mostrar la pauta para que les quede claro después cuando la vean. Y se acuerdan que en la primera clase vimos esto del iceberg, donde está la presentación y el caso de análisis. Entonces, acá está el caso de investigación, que es la primera etapa, donde vamos recomendando acá los ayudantes, es Giselle la titular, pero Santiago también nos acompaña en el ramo. Y se basa en los tres pilares, se sugieren dos opciones para entrar, ¿cierto? Como hacer el informe de alguna forma más bien informal y después pasarse a hacer la presentación de manera que puedan tener todo el contenido para ir respaldando su decisión. Ahora vamos a ver, ¿cierto? El diagnóstico de la empresa, cuál es la situación actual, los componentes activos. La presentación sí, y se presenta el lunes. Vamos a ver ahora, así que no se preocupen si no la. Y el martes se entrega la primera presentación de tesis. Oportunidad, equipo y recursos, que lo que vamos a ver, y esto es relevante, porque esta es la presentación. Ustedes van a hacer un súper análisis, un súper trabajo, ¿cierto?, de consultores, y lo que van a hacer es traer este diagnóstico de la empresa, cuál es la decisión que debe tomar y qué es lo que recomiendan ustedes. Digamos que ustedes son los consultores y, por lo tanto, todas las respuestas pueden y serán distintas, porque todos tienen un análisis distinto. Entonces van a tener la misma información, pero van a tener respuestas distintas. ¿Qué hora es donde las cabí? Después de casa. Entonces, estas son las dos que hay que trabajar, digamos, para la presentación. No se confundan con las anteriores que son de apoyo y que obviamente deberían estar en el informe porque les va a dar sustento a su presentación. La presentación, como también vieron en la presentación, me parece que puse no más de 20 láminas, pero acá en realidad no más de 15 láminas. Esta incluye la portada y la lámina de cierre, ¿cierto? Y no incluye estas láminas que a veces uno pone de foto, de corta, para cambiar de tema, capítulo y eso. ¿Dónde está eso? Esto lo voy a subir ahora. Ah, ya, que pero estaba el buscando. mismo contenido que tenemos en esa presentación de la ISO. Y acá es necesario que ustedes consideren tener anexos, porque cuando les van haciendo preguntas, cuando les vamos haciendo preguntas, van a tener que tener información de respaldo a la mano. La presentación no debe exceder 10 minutos y esto no considera los tiempos de preguntas. La presentación como mínimo debe contener. Y acá es donde quiero hacer un alto, no sé si comencé la anterior, pero introducción y conclusión. Ustedes ya han estado en un par de entrevistas o ustedes mismos entrevistan personas y se darán cuenta que la introducción es para capturar la atención. Y una vez que capturamos la atención podemos realmente entregar todo el contenido, todo el análisis, todo el trabajo que han hecho y eso va a resultar y tiene que resultar súper bien. Y luego las conclusiones y recomendaciones es, digamos, la guinda de la torta, en donde ustedes tienen que mostrar su trabajo como ingeniero, ¿cierto? Y en una entrevista el entrevistador se queda con el inicio, con la introducción y con la conclusión. ¿Se han dado cuenta? Entonces ese es el objetivo, por eso este esquema de presentación. Entonces allí es donde uno se va a quedar con la mayor cantidad de información y por lo general le dan poca importancia en la presentación, así que les pido que le pongan ahí fino. Entonces, vamos a hablar del modelo TIMOS, y este modelo es un modelo que, como les decía, consta de 3 pilares y esa presentación ya está arriba, ¿no? No sé si no querés que tu computador salga. ¿Podría subir las clases antes para poder
agregando como notas el mismo Paper. PPT. O sea, paper, de PPT. Para otra, ¿no? Sí. Ok. Entonces, acá tenemos este modelo Kimos que está basado en tres pilares y hablamos del equipo. ¿Cierto? El equipo puede ser, acá no necesariamente estamos hablando del equipo fundador, estamos hablando de un equipo. Podemos tener una persona, ¿cierto?, como el empresario, el emprendedor, y él tiene que definir el equipo. El equipo no está definido necesariamente en una etapa, sobre todo en una etapa inicial, pero entender cuál es el equipo que se requiere para capturar una oportunidad. Y esta oportunidad normalmente es innovación, normalmente es algo que hay que capturar pronto, ¿cierto?, que hay que estar atento, y el equipo tiene que ser capaz de capturarlo. ¿Cuál es el problema que siempre tienen estos proyectos? Todos los proyectos tienen este problema, y es que se requieren recursos. Y una innovación, como se acuerdan la curva de siempre, no sabemos cuánto del recurso que se requiere. En un proyecto conocemos la inversión que hay que poner, ¿cierto?, para levantar una planta, para hacer un cambio de equipo, etcétera, etcétera. Pero acá no sabemos, hay demasiada incertidumbre y por lo mismo es un camino desconocido que no sabemos cuánto es el recurso. La oportunidad tampoco la podemos dimensionar claramente, pero sí tenemos que ser capaces, ¿cierto? Este emprendedor o el equipo tiene que ser capaz de convencer y pasar ciertas etapas para capturar esta oportunidad. Pero cuando requiere ¿Tú inversionistas, tuviste for inglés o no? tiene que presentar un plan de negocio, tiene que mostrar un plan de ¿Tuviste negocio la que pasantía permita por la capturar Yo estudié en una universidad en Londres, esta oportunidad. pero estudié historia. Pero si Pero no ya somos sabía, capaces de como fuiste dimensionarla, estudiante. malamente vamos a ser capaces de poder convencer a alguien Pero que nos ¿por qué preste la- dinero o Sí, algún me tipo de quiero- recurso Conozco mucha para gente que poder lo ha hecho que hacerlo. lo encuentra maravilloso. Que no hablaban Acá nada hablamos de inglés. recursos ¿Y cuánto Wow. tiempo has ido? pecuniarios La y no gente que conozco, pecuniarios. 6 meses. ¿Qué tipo de un año. recursos creen No, yo puedo ir ustedes 6 que meses. No sé si en son, 6 meses logro los desviar podrían nada. incluso contratar? Pero ya te manejas algo. En una empresa, digamos, un tipo tiene un emprendimiento y dice, necesito este perfil, necesito un recurso. ¿Qué es un recurso que no sea dinero? Capital humano. Las personas, ¿cierto? Conocimiento. ¿Algún otro? O sea, la planta física, pero también es recurso eso. O sea, Dinero. dinero, claro. No, que la planta física es secundaria. Claro, las personas las contratamos con ciertos perfiles. ¿Y cuáles son los perfiles que normalmente necesitamos? ¿Competencias? Las competencias que definimos, ¿cierto? Necesitamos un tipo que sea financiero, que sea De la NASA. ¿Mm? De la NASA. de la NASA, depende del proyecto. ¿Se le ocurren? ¿Qué pregunto? Contactos, network, es súper relevante el know-how, ¿cierto? El know-how de alguna forma viene con las personas. Una persona Pero el que está network empezando un negocio y que es tiene algo que recursos, más allá de lo ustedes tienen y económico, que recursos. deben desarrollar. ¿Qué recursos vas a necesitar? Bueno, esta comunicación, Dice enojado y yo escucho así como el y con eso enojado. conectamos el plan de negocio con las oportunidades. El equipo para usar estos recursos tiene que ser creativo y tiene que ser, la verdad, bastante eficiente Capaz. y arreglárselas con poco. Y el problema es que está siempre, ¿cierto?, la ambigüedad, la incertidumbre. Y para esto se requiere liderazgo. ¿Están tomando el Existencia. curso de liderazgo ustedes? Sí. ¿Sí? Ujú. Es una temática muy importante en Dirección la de gestión de liderazgo. empresa, porque el liderazgo nos permite avanzar Vale. y convencer a mucha gente de que nos siga o que siga una dirección Estamos asistiendo. que es la adecuada para la empresa. Con el dedo de no sí. No se tienen que equivocar. Pero me dijeron que no me aprendiera. Y hay un contexto financiero entre el equipo, ¿cierto? Y el liderazgo y, por supuesto, siempre las fuerzas externas. ¿En qué se basa este señor? La introducción al modelo. Es un experto en emprendimiento y es destacado académico, es de Harvard y la Universidad de Northeastern.
y su enfoque es de un proceso multifacético, bastante holístico, dinámico, en el cual, si se fijan, cuando vemos Porter, tenemos como una estructura súper definida, súper paso a paso, súper clara, y la podemos aplicar fácilmente. Pero Y ya, podemos hacer los análisis y llegar a buenas lo superas conclusiones. como- En esto, el tipo habla de tres y es bastante ambiguo, pero se basa mucho en lo que ha ocurrido en muchos emprendimientos y por lo tanto divide su modelo en estos tres pilares. Se le reconoce la contribución al mundo del emprendimiento, dicen un poco uno de Hazlo, los gurús en temas de de verdad. Si estrategia lo y necesitáis, lo emprendimiento, pedí, legado, es ¿cierto? súper Bueno, bueno. el emprendimiento, obviamente. Yo no conozco. Toda la gente que conozco que lo ha hecho. ¿Cachai? Él dice que hay 4 pasos que Bueno. tenemos que identificar la oportunidad. Y aquí, fíjense, ustedes van a asumir un rol de consultores. Entonces, esta empresa la trajeron leída, ¿cierto? ¿Trajeron el texto? Sí. ¿Leído? Sí, La empresa aquí. De la empresa. Huacar. Guacal. Huacar. Entonces, tenemos Nombre de que... disco. La empresa les entrega información a ustedes, fíjense, ustedes asumen el rol de consultor y van a explicarle a esta empresa cuáles son sus recomendaciones. Con esta información pueden ir a levantar capital o no, depende de su recomendación. Y por lo tanto tienen que identificar la oportunidad, si es que existe. Los recursos financieros y otros, ¿cierto?, que son necesarios. Definir el equipo talentoso, conseguir y asegurar los recursos. Influencia en el estudio de emprendimiento, mentalidad empresarial definida, relevante para todas las organizaciones. Esto es el modelo. Elementos claves: creatividad, resiliencia, alto sentido de la urgencia. El espíritu empresarial. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada algunas definiciones de algunos gurús? Vimos hasta Schumpeter, Drucker, y entre ellos este señor, y así definía su espíritu empresarial de estas personas: anticipación de tendencia y crecimiento de largo plazo, persona con habilidades de crear y construir algo, bla bla bla, y habilidades de crear a partir desde cero. Es un actor creativo. Yo soy actor. Riesgos calculados. En verdad, exacto. Bueno, sí. Evita errores. Me enseñó a hacer En PPT el este, texto weón. dice fallas, pero ¿Qué onda como los vamos a ver colores? un caso en donde hay un académico de la UF Ibáñez que es bastante famoso por unas publicaciones y separa el tema de errores con fallas. Porque las empresas hoy día están ensayando, ¿cierto?, fallas cortas, pequeñas y baratas, en vez del Big Bang del error grande y caerse en grande. Así que, pero obviamente el emprendedor, ¿cierto?, intenta hacer las cosas bien y cometer errores, o sea, no cometer errores, y visualiza oportunidades donde otro, ¿cierto?, el caos. Principio, detección de oportunidades, rol fundamental del líder, el empresarial. Eso pueden ser ustedes en sus roles, ¿cierto?, en su cargo de trabajo. Uso creativo de los recursos, por supuesto. Visión holística y gestión del riesgo. Plan de empresa y creatividad. Y acá, en todos estos conceptos que hemos visto, ustedes lo han revisado en todos los ramos, ¿no? En todos estos ramos que han estado estudiando, ya estamos en el último curso de su carrera, y todos estos temas que acá salen deben ser temas que para ustedes son conocidos o tienen herramientas, ¿cierto?, para determinar y para evaluar o administrar. Una gestión del riesgo, por ejemplo, el plan de negocio, el plan estratégico, el modelo de negocio, ¿cierto?, la creatividad. Bueno, este modelo, vamos a ver la importancia de cada pilar. La oportunidad es la idea, ¿cierto?, una visión del negocio.
Y cuando les estoy pasando estos temas, la idea es que estos tres pilares los vamos a analizar ahora respecto del tema del caso. El equipo, la habilidad, el know-how, la experiencia y muchas veces, ¿cierto?, la pasión, el entusiasmo, los recursos y uso creativo para lograr completar el plan, la interconexión entre estos tres pilares y el equilibrio de ellos, tener el liderazgo efectivo, comunicación clara y nuevamente creatividad para desarrollar, ¿cierto?, esta dinámica. El equilibrio entre estos tres pilares es identificar y evaluar oportunidades. ¿Cómo ustedes creen que pueden identificar y evaluar? ¿Qué herramientas tienen? ¿Lo van a necesitar? ¿Por qué lo vamos a necesitar? ¿Por qué dice que lo vamos a necesitar? Porque estamos analizando un caso en el que necesitamos... No, pero en este caso la oportunidad, yo entiendo que el negocio, la oportunidad está, el negocio está desarrollado en el fondo y lo que plantea el caso es una situación de hacia dónde dirige la expansión del negocio. Estamos evaluando esa oportunidad en el ¿Existe la fondo. oportunidad o no? Por eso, es esa la oportunidad que estamos Sí. evaluando, no la oportunidad de negocio como inicial. Ok. No, la empresa ya está andando, La pero empresa todavía está andando no pasa hace el Valle de rato. la Muerte. Ujú. No ha pasado el Valle de la Muerte. Claro, ¿hay alguien de plata? En ese minuto sí. Pues. Estamos hablando del 2014. ¿Y ahora? Ahora no sé. No sé. Y entonces, en ese periodo, ¿cierto?, hay una decisión que tomar. Y en ese periodo, ¿cierto?, donde estaba pasando el Valle de la Muerte, la oportunidad es clara. No. Es clara. Justamente. Por eso es la complejidad del caso y por eso el modelo se enfoca en este tema. ¿Y cómo la evaluamos? Todas. O sea, a través de las herramientas que nos han entregado otra vez estos cursos. ¿Cuáles, No, por pero ejemplo, ¿cuál? herramientas podrían servir? Podría ser la evaluación del mismo proyecto de CICIS que En tenemos. la hoy día. evaluación de proyectos, ¿cierto? Cuando tenemos números, Sí, podemos evaluar con el flujo, con el flujo de de caja, caja. Sí. ¿cierto? Ahí tenemos la evaluación y vamos a tirar números. Sí. Flujo acá, no mentiroso. Pero En la empresa vemos. el flujo de caja solamente, y la evaluación de proyectos nos sirve para tomar decisiones. No para decir hacer que eso va a pasar. ocurra, no va a ocurrir, nunca el plan ocurre, siempre es optimizable, siempre va a ir cambiando y lo que valoran mucho de los emprendimientos, ¿cierto?, es justamente esta capacidad de ser flexible y acomodarse. Entonces, pero lo importante es identificar si es que está la oportunidad o no. Sí. Usando un flujo de caja o usando un análisis tipo FODA, PESTA, alguna de esas cosas. Eso es lo que está diciendo. Sí, pero voy un poco a lo que hemos visto en las clases anteriores, que un FODA no nos sirve para esto. Que la Entonces, cuando digo un FODA, yo digo, pucha, no, po, no nos sirve un FODA. Pero quizás como una de las alternativas podría ser tomar ese FODA y hacer el cruce entre por ejemplo, fortaleza y oportunidad y ahí sacar una idea que nos permita estar en el mercado. ¿Por qué un padre no te sirve? Porque un FODA está basado En en lo que ya condiciones estables. Entonces acá hay mucha Lo que- incertidumbre. sí. El FODA dice, oye, ¿hay negocio o no hay negocio? ¿Hay mercado? Los FODA están hechos para corporaciones. ¿Se acuerdan el cuadrante que vimos donde vimos las millones de estrategias que hay? Quizás, Y hay 4 cuadrantes. quizás también como evaluarlo o sea, la misma idea con dos canvas distintos. Como... Por ejemplo, el Canvas nos permite, ¿cierto?, visualizar el modelo de negocio. Claro. Y allí podemos determinar cuáles son las piezas que se pueden mover. Ujú. Ahí tenemos una herramienta interesante. Tienen otra que la han visto y Blue les Ocean. pregunté, Blue Ocean. Océanos Azules. Exactamente, Océanos Azules parece ser una buena herramienta para determinar en un mercado donde todavía no hay competencia. Claro. Luego vamos a cuestionar, o sea, pensando en el modelo y pensando en el caso, el equipo. El equipo, ¿cierto? Debo confesar que me da un poco pudor el caso, un poco vergüenza. La verdad que lo leí parte y no lo quise seguir leyendo porque
es un poco vergonzoso, pero la herramienta de Timos está súper bien aplicada. Es un caso que lo están usando en otras universidades y por lo tanto sirve bastante. Y acá es donde la formación de este equipo sólido, en los casos generales, a veces pensamos, ¿cierto?, que los fundadores pueden ser los más idóneos, pero muchas veces nos encontramos con que tienen pasión. Y la pasión a veces no ayuda en todas las decisiones. Planificación y estrategia creativa, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de esta dinámica. La planificación, como vimos antes. La gestión de los recursos y financiamiento. Acá, por ejemplo, el caso requiere financiamiento. ¿Requiere financiamiento? Sí. Estás viendo para el cuerpo. ¿Cuánto? 62 era lo que les dio. Hay un análisis a corto y a mediano plazo de cuánta plata se necesitaba. Perdón, tiene los... Sí, pero hay una decisión. Uno hace el análisis a corto y a largo plazo, pero hay una decisión que tomar. Tienen los grupos formados, ¿cierto? Sí. ¿Se pueden juntar en grupos? ¿En los grupos para trabajar? Darica. Profe, ¿cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto es? 3 o 4. Máximo 4. 3. 2 grupos de 2 es un grupo de a 4. ¿Dónde me voy? Ya, sí, sabemos. Vení. Un cuadro maravilloso. Trae una silla. Mira. No estoy grabando, ¿cierto? ¿A ti? Sí, pues por supuesto que estoy grabando. No, ahora es Tu pantalla todo el rato.